¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22 en este viernes 23 de julio, en el que tenemos mucha información. Ya saben que los viernes tenemos ciencia. Karen Rivera nos presenta qué pasa en el cerebro cuando reímos, y vamos a cerrar también el programa con broche de oro con Juan Arturo Brennan en Mirando Músicas, que nos lleva a viajar a Armenia. Qué gusto estar con Rafael García Villegas como cada día. De verdad, Rafa, es un placer estar contigo, y un saludo a todo el equipo ahí en cabina, todo el equipo de transmisión, técnico, de producción, encabezados por Olin Ejecatl, que pues sí, como cada día, están presentes al pie del cañón, Rafa, para poder hacer posible esta transmisión de la hora cultural de la televisión mexicana. En efecto, mi querida Laura, y qué gusto cerrar la semana a tu lado con mucho contenido cultural. Hola a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana, y les damos la más cordial bienvenida platicando precisamente de lo que va a suceder. Ya lo anticipábamos el miércoles en la 49ª edición del Festival Internacional Cervantino. Sabemos que 2020 fue un año anormal para todos, de manera particular en la Fiesta del Espíritu, que trasladó su programación de actividades a un formato en línea. Su directora general, Mariana Emmerich, platicó con el equipo de Noticias 22 sobre cómo afrontan los retos de la edición pasada y qué podemos esperar para la que viene. Sobre todo, mucha atención, porque muchos estados están regresando ya a semáforo epidemiológico del color anterior, es decir, los que estaban en amarillo naranja, los que estaban en naranja rojo. Hay que seguirnos cuidando, y para que esto funcione hay que seguir las medidas sanitarias, y el Cervantino ya se está preparando para que esto se lleve a cabo, por supuesto, con la mayor seguridad posible. Este último año, como sabes, ha sido un año pues lleno de retos, lleno de complicaciones, pero nos reinventamos, y en el 2020 pudimos hacer un festival virtual que a todos nos sorprendió, que los números de espectadores fue maravilloso, que pudimos llegar a un público que nunca imaginamos, que nos conoció, un público que no nos conocía, que nos siguió el que ya nos conoce. Así es que fue una edición muy retadora, muy difícil, muy compleja para todo el equipo del festival. Lo que hicimos fue, pues, retomar los compromisos que ya teníamos del año pasado, como con nuestros invitados de honor, Cuba y Coahuila, revisar la viabilidad de los espacios que teníamos en Guanajuato y empezar a definir en dónde sí podíamos tener un poco de control al interior de los teatros y de los espacios abiertos. Fue por ello que decidimos que en cuestión de los espacios cerrados solamente podríamos tener las condiciones en cuestión de artes escénicas para el Teatro Juárez y el Teatro Principal. Las humillaciones. Y bueno, el ciclo de cine lo haremos en el Auditorio General de la Universidad. La Alhóndiga pues tendrá filtros, el público tendrá que registrarse, aunque está la zona de venta de boletos, pues el público también que nos acompaña en gradas tendrá que realizar su registro, todo con la finalidad de mantener el festival de forma segura. Lo mismo San Gabriel de Barrera, la Plaza San Fernando. Pero esta edición pues es especial, es igual de retadora o peor, ya no sé, pero hay mucha ilusión de hacerla, hay mucho compromiso, hay mucha responsabilidad, y esperemos que si todos los que pues seguimos el festival, todos los que estamos involucrados en él, ponemos de nuestra parte, si salimos de forma responsable, si seguimos todos los protocolos de salud, si seguimos todas las indicaciones de las autoridades, podremos saludarnos de forma presencial en octubre, y lo haremos con todo el corazón y con todo profesionalismo, como siempre. Cuando tienes estos invitados de honor y de repente descubres que hay tanta familiaridad y hay tanto en común, se disfruta mucho más, ¿no? Ha sido muy fácil cuando se nos ocurrió proponerles que la inauguración la hiciéramos Estado y país invitado con los Bam Bam y con la orquesta, y que estaban encantados y dijeron, sí, sería buenísimo.
La programación de este año en el festival por parte de ellos es de verdad muy rica, es muy, muy potente, nos muestra Coahuila desde la raíz, sus pueblos originarios, lo contemporáneo, lo clásico. La programación para los jóvenes está también muy interesante, es el trillo folk, ópera, la orquesta, en fin, yo creo que todo está como puesto para que el público lo pueda disfrutar y que conozcamos más a fondo Coahuila. Por ejemplo, la Reina de la Real, que vienen estas raperas potentísimas de Cuba, a mí me emociona mucho porque es una programación también que cuidamos para los jóvenes, que los jóvenes encuentren en el festival opciones para que lo disfruten, para que conozcan de otros países, para que nos acompañen, para que además de disfrutarlo en las calles, la convivencia con el público, con los asistentes, también haya una programación atractiva para ellos. A mí los jóvenes me importan muchísimo, son nuestros futuros consumidores. Hay mucho contraste, hay mucha identidad. La coproducción, por ejemplo, que estamos haciendo con el Instituto Estatal de Cultura de Has Visto el Pacífico, es una coproducción que me emociona mucho porque es una obra que habla sobre los derechos de la niñez. Lo vamos a estrenar en Guanajuato. Así es que es una programación, sí, equilibrada, hecha con mucho cariño y mucho corazón, y esperemos que todo el público salga satisfecho. Y desde luego, Canal 22, Noticias 22 estará ahí, ya sea en forma presencial, en forma virtual, ya veremos, todos estamos en las mismas, con ganas de regresar por un lado y por otro lado con la responsabilidad de no generar contagios. Pero bueno, de que estaremos. Y fíjense que en un tema interesante para nosotros, para ustedes como público, como medios, en mayo pasado, la Suprema Corte de Justicia ratificó la decisión de dejar en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad de establecer los lineamientos que protegen los derechos de las audiencias. ¿Qué significa este fallo de la Corte para el público? ¿Qué implicaciones tiene? Bien, pues el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión va a presentar un diálogo con 3 juristas para conocer más de este asunto. Vamos a ello. Impulsado por el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y la doctora Graciela Martínez Matías, quien fue defensora de las audiencias en Radio Educación, se organiza de manera virtual el diálogo Certezas Jurídicas de los Derechos de las Audiencias en México. Con 3 connotados juristas, con Heréndira Salgado Ledesma, con los maestros Agustín Ramírez y Álvaro Guzmán Gutiérrez. Vamos a hablar de algo que impacta a todos porque todos somos audiencias. Certezas jurídicas de los derechos de las audiencias es como se llama este diálogo. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque es un tema en el que tenemos todos que tener mucha claridad. Tenemos que saber para entender. Nos parece importante puntualizar varias cosas de la sentencia que ya está en firme y que emitió la Corte en mayo de este año. ¿Por qué? ¿Cómo va a impactar? ¿Qué queremos preguntarle a los juristas? Primero, que nos expliquen en materia así como divulgativa, como diríamos coloquialmente con manzanitas y con mucho detalle y de manera muy práctica, ¿qué significa para las audiencias este fallo de la Corte? ¿Qué implicaciones tiene? Teresa Velázquez juzga conveniente la reflexión en cuanto a plantear reglas comunes para concesionarios públicos, sociales y privados en aras de una mejora de la comunicación social del país y el reconocimiento de los derechos de las audiencias. Una de las implicaciones, sabemos, es que regresa a la vigencia el órgano regulador en cuanto a los códigos de ética y la revisión de lo que tenemos que hacer para el cumplimiento de lo que deben hacer los medios de comunicación para el derecho y que las audiencias tengamos derechos como derecho humano, el derecho de la audiencia. La directora del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión también destaca que las audiencias han incrementado su participación. Creo que estamos viviendo un proceso de cambios permanentes y precisamente por eso tenemos que hacer hincapié en el tema y no soltarlo.
tomarlo desde muchas aristas y explicarlo. ¿Por qué? Porque sí hay más audiencias participando, porque hay más audiencias produciendo programas para muchos medios. ¿Qué es lo conveniente para tener el órgano regulador también que necesitamos para supervisar que la comunicación sea, además de cierta, que no haga daño, que no afecte a las personas y a la dignidad humana? El diálogo Certezas Jurídicas de los Derechos de las Audiencias en México se llevará a cabo en línea a través de la plataforma Zoom y está abierto al público con un aforo restringido y se llevará a cabo el próximo 30 de julio a las 11 de la mañana. Noticias 22, Víctor Gaspar. Un tema fundamental porque no debemos perder de vista nosotros como medio de comunicación, ustedes como público, que independientemente en el medio que trabajemos, ustedes son nuestros jefes, trabajamos par y por ustedes. De ahí la importancia de vigilar también los derechos que se tienen como audiencia. Y en otros temas, la representación de títeres en nuestro país tiene gran arraigo en nuestra historia. Más allá de ser una simple entretenimiento, un espectáculo, hablamos de una tradición escénica con procesos artesanales sumamente complejos. A partir de los años 30, el Teatro Guiñol específicamente se empleó para la educación de las infancias del país. Ahora, el Museo Nacional de Culturas Populares nos presenta una colección de 18 muñecos de guante para redescubrir el valor que posee esta forma tan particular de hacer teatro. Como parte de la iniciativa #Volver a Verte de la Secretaría de Cultura, el Museo Nacional de Culturas Populares presenta la exposición Guiñol, Muñecos de Guante, conformada por 18 piezas de su acervo. Esta colección de 18 muñecos de guante es una selección de piezas que se mostraron en 1995 en una exposición que se llamaba El Oro del Guiñol. Entonces, seguramente muchos de nuestros visitantes ya grandes pues recordarán estos acervos que teníamos en nuestras bodegas y que ahora ven la luz en esta nueva exposición. Los 18 muñecos que componen la muestra, almacenados desde 1995, están inspirados en las creaciones de artistas como Lola Cueto y Roberto Lago, referentes del arte titeril en nuestro país. Nuestras piezas son réplicas hechas a partir de los muñecos originales de Lola Cueto, Roberto Lago, María Dolores, Alba de la Canal, entre muchos artistas del siglo XX que participaron en las misiones culturales del gobierno de a principios del siglo XX. Estas piezas que nosotros tenemos fueron confeccionadas por Guillermo Murray, Rosa Illescas, Juvenal Fernández y el equipo del Museo Nacional de Culturas Populares. La muestra, dirigida sobre todo al público infantil, nos remonta a los años en que estos simpáticos personajes de tela y fieltro formaron parte de los programas de educación y cultura del México posrevolucionario. El Teatro Guiñol fue un proyecto muy importante del gobierno mexicano hacia 1932, que fue impulsado por Narciso Bassols, el entonces secretario de Educación Pública, como parte de un proyecto de reconstrucción social y económica. Todos conocemos, los proyectos de Diego Rivera y de los grandes muralistas, pero también hubo otro sector de artistas muy importantes que participaron en la conformación del Estado mexicano a principios del siglo XX, y estos proyectos de las misiones culturales fueron muy importantes. Y los artistas, pues no solamente diseñaban los títeres, también diseñaban las escenografías, las imágenes, las invitaciones, los carteles y los teatros ambulantes. Las primeras funciones se realizaron en el patio del edificio de la SEP. Sin embargo, pronto los grupos artísticos se organizaron para realizar campañas de alfabetización en distintas comunidades del territorio nacional. Las primeras agrupaciones que presentaron proyectos pues tenían obras inspiradas en cuentos rusos, por ejemplo, cuentos soviéticos, que tenían mucho que ver con la higiene, la educación, distintos, preceptos de comportamiento social, ¿no? Pero también, la idea era, llevar los conceptos nuevos del gobierno hacia las zonas rurales. En esta exposición van a ver personajes que seguramente muchos recuerdan, como el renacuajo paseador, el personaje comino, el nahual o don Ferruco, que
Este último personaje es muy importante porque se utilizó en los años 40 para realizar una campaña en contra del nazismo. La exposición Guiñol Muñecos de Guante permanecerá disponible en el Museo Nacional de Culturas Populares hasta el mes de diciembre. Con información de César H. Meléndez, Karen Rivera, Noticias 22. Oigan, ¿ustedes vieron la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos? Fue un espectáculo de sentimientos encontrados, no sé si coincidan conmigo, coincidas tú, Rafa, también, porque, bueno, por un lado, el deseo de ver esta justa olímpica ya retrasada durante, pues, todo el año a causa de la pandemia, pero por otro lado, no tener el público presente, delegaciones que a lo mejor no están completas o se retiraron porque ya hubo contagios. Es una exposición de cultura y de tecnología cada vez que se inaugura un juego olímpico, unos Juegos Olímpicos, y esta vez pues no fue la excepción. Fue muy bello desde el punto de vista plástico, ver drones volando, formando un planeta, la presencia de la música, los videojuegos como Final Fantasy, que es algo pues emblemático de la cultura, el teatro kabuki, la presencia de Hiromi Uehara, en fin. La verdad es que hubo momentos de enorme plasticidad dentro de este encuentro, además de cierta diversión y respeto, mención, una evocación a los tiempos que están corriendo, que no son tiempos fáciles, serán uno de los juegos desde el punto de vista anímico más extraños, más bizarros que hayamos tenido, pero bueno, desde el punto de vista deportivo seguramente va a haber grandes hazañas. ¿Saben cuál es el origen de esta fiesta del deporte? Bueno, antes de la pausa, vamos a hacer un breve recorrido por su historia y regresamos en un ratito. El origen de los actuales Juegos Olímpicos se remonta a los de la antigüedad, que se celebraban hace 2800 años. Este acontecimiento tenía lugar en la región de Olimpia, en la antigua Grecia, y se conocía también como Olimpiada. Existen diferentes opiniones acerca de su origen. Se dice que era una celebración atlética y artística en honor a los dioses. Sin embargo, numerosos conflictos a lo largo del tiempo dificultaron la celebración de los Juegos Olímpicos de la antigüedad, y finalmente llegaron a su conclusión en el año 393 después de Cristo. 1500 años después, en 1892, un pedagogo francés, el barón Pierre de Coubertin, se puso a la cabeza del movimiento de recuperación de las Olimpiadas. El barón presentó la idea de restablecer los Juegos Olímpicos en un congreso internacional celebrado en París en junio de 1894, y su propuesta fue aceptada por unanimidad. 2 años más tarde, en 1896, los inolvidables primeros Juegos Olímpicos de la era moderna se celebraron en Atenas, Grecia, la patria de los Juegos Olímpicos de la antigüedad. En estos primeros Juegos Olímpicos modernos participaron 245 deportistas, todos hombres, provenientes de 15 países: Grecia, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido e Irlanda, Hungría, Dinamarca, Austria, Suiza, Australia, Chipre, Egipto, Italia, Suecia y Esmirna, que compitieron en 9 deportes: atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, tiro, natación, tenis, halterofilia y lucha. El próximo domingo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, y en este contexto la poeta activista Leida Violeta Vázquez Cisneros nos invita a acercarnos a la riqueza cultural de las comunidades afromexicanas. En 2020, el INEGI reconoció por primera vez en la historia de su censo a 2,5 millones de personas como afromexicanos. Dicha población, que se concentra principalmente en los estados de Oaxaca, Veracruz y Guerrero, es la heredera de la tercera raíz mexicana, la africana, que llegó a México hace más de 500 años. De acuerdo con Aleida Vázquez, poeta y activista miembro de la colectiva de mujeres afromexicanas en movimiento, a lo largo de la historia nacional se ha invisibilizado a esta comunidad, y sus mujeres han sido víctimas de una triple discriminación por su género, raza y clase social. Y esta invisibilización histórica propicia una serie de condiciones donde los gobiernos, el Estado mexicano nos coloca
en una situación de verdadera vulnerabilidad. Entonces, vivimos en regiones que viven en el rezago educativo, vivimos en territorios donde no hay acceso a una educación de buena calidad. Hoy por hoy mucha gente sigue pensando que no hay personas afrodescendientes en México, que de dónde salieron o por qué están aquí, no sabemos. Insisto, tiene mucho que ver con esta invisibilización histórica que propicia todas estas condiciones hasta el día de hoy. Esas dificultades en las que vivimos, estas brechas de desigualdad en las que vivimos el pueblo afromexicano, pero particularmente las mujeres afromexicanas, por ser mujeres negras, por ser mujeres, aparte por ser mujeres pobres. En el marco del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, la colectiva que lucha por el reconocimiento y derechos de las mujeres afromexicanas llevó a cabo un conversatorio sobre sus luchas y estrategias de resistencia, mismo que se puede ver en las redes sociales de la colectiva. Estamos haciendo un trabajo de visibilizarnos a nosotras mismas, de crear también estas estrategias tanto de resistencia como de acción o planes de acción para la incidencia, para la exigencia de nuestros derechos en todos los niveles, para recordar pues nuestra existencia, pero también decir que estamos trabajando, que estamos proponiendo, que nos estamos movilizando porque estamos intentando cambiar estas realidades que nos aquejan. Aleida Vázquez, hija de una mujer de tez negra y un hombre blanco, explica cómo el racismo hacia la población de descendencia africana parece normalizado en México. Le dicen a mi madre que mejoró la raza. Cuando yo era niña también siempre me decían que tenía que mejorar la raza. Y esto significa que nos van marcando una pauta hasta de cómo tenemos que organizarnos la vida. Y es terrible. Estas ideas racistas que se nos internalizan nos van marcando nuestra manera de relacionarnos con los demás, con las demás personas. Y entonces, ¿con quién te vas a juntar? ¿Con quién vas a construir tus alianzas? ¿De quién te vas a enamorar? Que esto redunda en unas ideas de plantearnos quién sí tiene derechos y quién no tiene derechos, quién no tiene derechos, quién es digno, quién no, quién es elegible y quién no. La poeta invita a conocer las riquezas culturales de las comunidades afromexicanas en nuestro país. Como ejemplo, el arte de versar coplas típica de la zona de Costa Chica, Guerrero. Yo compuse una que dice, por ejemplo, ¡ah, qué negro tan más chulo! El hijo de tía María. Lo miro con disimulo y rebozo de alegría. Mi alma pende de un hilo por tener su compañía. Negrito, ya dime cuándo, y hacemos más de una cría. Bueno, ese es el espíritu, me atrevo a decir, de nuestras comunidades acá en la Costa Chica de Guerrero. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, una buena propuesta. Fíjense que mañana, 24 de julio, se van a cumplir 238 años del natalicio de Simón Bolívar, una figura importantísima para entender la historia de diversos países de América del Sur y, bueno, de América Latina. A propósito de esta efeméride, autoridades del gobierno de la Ciudad de México realizaron una ceremonia cívica en la glorieta del Paseo de la Reforma dedicada al Libertador. Para celebrar el 238 aniversario del natalicio de Simón Bolívar, el gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo una ceremonia cívica en la glorieta de Simón Bolívar, ubicada en Paseo de la Reforma. En el evento dirigido por el funcionario capitalino, José Alfonso Suárez del Real, se rindió homenaje al Libertador, reconocido por sus acciones como militar, estratega, estadista y político, al liderar las luchas independentistas contra el Imperio Español en Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, pero además por promover el espíritu de libertad y dignidad a todos los pueblos latinoamericanos. El bolivarismo es una doctrina vigente, viva, palpitante, en el corazón de muchas y muchos latinoamericanos. No es entelequia, no es anticuaya, es el espíritu de la fraternidad que nos une como pueblos de Latinoamérica y por ello gritemos con orgullo: ¡Viva el Libertador Simón Bolívar!
Además, en el marco del aniversario del Libertador, que durante las luchas de emancipación sudamericanas estuvo pendiente del proceso mexicano, la tarde de este viernes, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México llevó a cabo el foro Los Itinerarios Políticos de Simón Bolívar, como parte de las actividades de Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura. Y este sábado, el Gobierno de México recibirá a 33 representantes de América Latina y el Caribe, entre ministros, de estados latinoamericanos y caribeños. Con información de Omar Vera para Noticias 22. Además de darle seguimiento a todas estas actividades en torno a Simón Bolívar, Canal 22 también va a recordarlo en una transmisión especial producida por el Sistema Público de Radiodifusoras del Estado mexicano. Este sábado, Canal 22 se suma a las conmemoraciones por el natalicio de Simón Bolívar. Transmitirá el programa especial Historia es Presente, Bolívar el Libertador, producido por el Sistema Público de Radiodifusoras del Estado mexicano. Este programa es abordar los personajes de una manera más profunda. Normalmente la educación que tenemos en historia se queda de una manera muy superficial. Sabemos lo que hizo en un solo concepto, en una frase, pero no conocemos más allá del personaje. Este programa revela datos poco conocidos del llamado Libertador. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco quedó huérfano a muy temprana edad. Su padre murió cuando tenía 3 años y su madre 6 años después. Su nana Hipólita, una mujer afrodescendiente, se encargó de criarlo. Simón Bolívar tiene un proyecto que se llama La Gran Colombia y este consiste en liberar o emancipar a los países sudamericanos. Empieza con lo que es Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, y del Bajo Perú, digamos que se fragmenta y se convierte en lo que hoy conocemos como Bolivia, que recibe su nombre en honor al Libertador. El programa Historia es Presente, Bolívar el Libertador, será transmitido este sábado 24 de julio por Canal 22 a las 11 de la mañana y por el Canal 14 a las 7 de la noche. Noticias 22, Julio López. Les tenemos otra recomendación. Como cada viernes, Álvaro Cueva cierra la semana en Debate 22. Esta noche recibe al crítico de cine Leonardo García Tsao para platicar sobre su nuevo libro, Guillermo del Toro, su cine, su vida y sus monstruos. No se lo pierdan, está muy, muy interesante el tema. 9 de la noche, terminando Noticias 22. Regresamos. En momentos difíciles, llenos de estrés o enojo, yo no me enojo, no me voy a enojar ahorita, un ataque de risa puede ser el mejor remedio. Además de que nos hace olvidar los problemas, esta simple reacción resulta ser muy benéfica para nuestra salud en general. Pero ¿qué pasa exactamente al interior del cerebro cuando reímos? Karen Rivera nos lo explica en Liminal, la ciencia en movimiento. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. ¿Cuántas veces al día sonríen? La risa va más allá de una poderosa expresión facial. Tiene múltiples beneficios en el cuerpo humano. Se estima que un adulto ríe en promedio entre 15 y 25 veces por día. Cuando experimenta una carcajada, activa cerca de 400 músculos, desde faciales hasta abdominales. En la sección de hoy, les hablo de lo que ocurre en el cerebro cuando mantenemos un buen sentido del humor. En el libro El chiste y su relación con lo inconsciente, publicado en 1905, el neurólogo austriaco Sigmund Freud consideró a la risa como uno de los mecanismos de defensa del cuerpo que le permitían liberarse de energía reprimida o negativa. Por su parte, el neurobiólogo mexicano Eduardo Calixto describió esta acción como un ejemplo de inteligencia cerebral en su libro Un clavado a tu cerebro. Protectora, inteligente, benéfica. Diferentes características pueden atribuirse a esta reacción natural. Lo cierto es que se trata de un recurso terapéutico gratuito. En situaciones dominadas por el humor, experimenta lo que se conoce como carcajada. Cuando ríe, activa el sistema límbico, mejor conocido como el cerebro emocional, que es el conjunto de estructuras y redes neuronales encargadas de regular el miedo, el enojo y la felicidad.
El recorrido de la risa inicia en el lóbulo parietal, zona de la corteza cerebral que guarda los datos provenientes del exterior e interior del organismo. Inmediatamente después, se activa el hipocampo, estructura en el centro del cerebro que regula los estímulos como la memoria, las emociones y el aprendizaje. Es en este lugar donde se almacenan sus recuerdos a largo y corto plazo que serán despertados si la situación que le genera risa está relacionada con ellos. De este sitio hace uso cuando observa un meme. El camino continúa por el giro cingulado del sistema límbico, área implicada en el procesamiento y regulación de conducta. En otras palabras, es la que evalúa la información de la imagen, contexto o chiste que tiene a su alcance para que la ínsula, también llamada el asiento de la empatía y la intuición, evalúe su originalidad y le permita disfrutar de una buena sonrisa. Reír otorga una sensación placentera y tranquilizadora al individuo que lo experimenta. Reduce el estrés y cuando una carcajada se prolonga, incrementa la oxigenación del cerebro y del cuerpo. Lo anterior se debe a que el ritmo cardíaco aumenta casi al doble y el organismo libera de forma natural neurotransmisores relacionados con la alegría y el bienestar, como la serotonina, llamada hormona de la felicidad. Este tipo de neurotransmisores también ejercen un efecto analgésico parecido al de la morfina. Ese es el origen de la sensación de relajación en el cuerpo después de reír. La apreciación del humor es vital para funciones adaptativas, cognitivas y emocionales y además nos ayuda a proteger el sistema inmunológico. Y aunque la risa puede clasificarse desde genuina y espontánea hasta impulsada, inducida o patológica, lo cierto es que razones para reír a diario sobran. Hasta aquí la información. Hasta la próxima. Bueno, y sin borrar esa sonrisa del rostro, les comentamos algo que para muchos será una buena noticia. La competencia de ópera mexicana Voces Irreverentes, Voces con Causa, está de regreso y hay una nueva convocatoria para todos los interesados, interesadas. Van a tener solamente 3 días para inscribirse. Aquí está toda la información. Atención cantantes de ópera profesionales y estudiantes con formación operística. La compañía Ópera Irreverente los convoca a su segunda competencia de ópera mexicana Voces Irreverentes, Voces con Causa, concurso virtual de canto nacido el año pasado en el contexto de la pandemia. El certamen, organizado con apoyo de la Fundación Arte contra Violencia, Studio Catzarava y el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, busca impulsar talentos operísticos y al mismo tiempo auspiciar proyectos sociales y humanitarios en el país. El año pasado nosotros creamos esta nueva competencia que me gustaría recalcar 2 datos súper importantes. Es la primera competencia de ópera a nivel nacional que tiene una causa social o que persigue una causa social, que eso es algo completamente novedoso aquí en nuestro país. Y en segundo lugar, que tiene la intención de promover a los compositores mexicanos de diferentes épocas, tanto de siglos pasados como también de compositores que hoy por hoy están vivos. La convocatoria de este año incluyó un curso de verano complementario pero independiente del certamen, impartido por figuras reconocidas como la soprano María Catzarava. El concurso concluirá el 25 de julio, mientras que la competencia contará únicamente con 3 días para registro e inscripciones, del 29 de septiembre al 1 de octubre. En las primeras semanas de octubre se llevan a cabo las 2 primeras eliminatorias, las 2 primeras etapas preliminares, en donde tendremos que seleccionar a 33 participantes que pasan a la etapa semifinal, que se lleva a cabo en octubre. Y ya una vez hecha esta etapa semifinal, vamos a elegir a 10 finalistas, entre 10 y 13 finalistas aproximadamente. La etapa final de la competencia tendrá lugar en el mes de noviembre y podrá seguirse en las redes sociales de Ópera Irreverente. En esa instancia, los finalistas deberán interpretar repertorio de compositores mexicanos. Al final, lo que le pedimos a quienes alcanzan la última etapa, la gran final de la competencia, es que elaboren una suerte de unipersonal en formato audiovisual, en donde ellos tienen que dirigirse, escribir un guión, escoger un tipo de maquillaje, de vestuario, crear todo un concepto, grabarlo, editarlo, y con eso ya están participando dentro de la gran final. Este año,
Parte de los fondos recaudados mediante una campaña de donación virtual que dará comienzo el 29 de septiembre beneficiará al Centro Cultural El Tecolote, que acoge a unos 300 estudiantes de música, danza y artes escénicas de la localidad de Arcelia, Guerrero. A través de incentivar en ellos el gusto por la música, por sus tradiciones, por su cultura, trata esta fundación de alejar a estas juventudes, ¿no? Justamente de que puedan escoger este camino de la violencia, del narcotráfico. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. El OIR Trío Ensamble celebra 10 años y van a ver de qué manera. OIR Trío Ensamble se formó a inicios de 2011 en el Conservatorio Nacional de Música. Desde su origen, sus integrantes han estudiado repertorios de los autores clásicos a la par de obras de compositores latinoamericanos. Su interés y compromiso por difundir la música de cámara les ha valido premios en el Concurso Nacional de Música de Cámara de la Escuela Superior de Música y en el Concurso Nacional de Música de Cámara Olinjo Listli. Para celebrar sus primeros 10 años de trayectoria, el 24 y 25 de julio se presentan en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Muchos retos que obviamente nosotros los enfrentamos con mucho entusiasmo y mucho gusto. Entonces, cumplir 10 años de esa forma, pues es motivo prácticamente como de orgullo y alegría de que aún los 3 integrantes originales seguimos aquí, en nuestro campo de batalla, ¿no? Nosotros decidimos justo crear este ensamble en 2011, sobre todo como una especie de laboratorio o como una especie de aplicar lo que aprendíamos en nuestras clases y sobre todo de aplicarlo con toda la confianza, con toda la comunicación. Digamos que era nuestro espacio así para experimentar todo lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Y así hasta entonces, a pesar de que cada uno de los 3 tenemos proyectos personales quizás completamente distintos, como que siempre encontramos un punto de similitud y lo aplicamos para nuestros nuevos proyectos. El trío, compuesto por el violonchelista Diego Cienfuentes, la violinista Alejandra Cortés y el pianista Sebastián Espinosa, se presentará en el CENART con un programa compuesto por obras que los han acompañado a lo largo de su carrera. Los tríos Opus 8 y Opus 67 de Shostakovich y las 4 estaciones pequeñas de Astor Piazzolla. El Opus 8, que es una obra muy temprana, Shostakovich la compuso cuando tenía 17 años, imagínate. Pero uno puede notar así como que ya puedes ver el genio que había en este compositor. Justo esta fue una de las primeras obras que nosotros tocamos como trío, de ahí que le tenemos muchísimo cariño. Opus 67 ya es una obra madura, es una obra de grandes dimensiones donde nosotros podemos ver todas las posibilidades de lo que es capaz este ensamble, ¿no? El violín, el cello y el piano están haciendo su máxima potencia. Y para complementarlo, decidimos poner a Astor Piazzolla, las 4 estaciones porteñas, que no es original este arreglo para piano trío, sino que este arreglo lo hizo uno de sus compañeros en París. También una de las primeras obras que hemos tocado y que nos ha ido acompañando a lo largo de estos 10 años, siempre regresamos a ella. Piazzolla tenía esta idea de que su música no era para bailar, no es como el tango convencional, sino es un tango de concierto, así la llamaba él. Las presentaciones serán este sábado 24 de julio a las 19 horas y domingo 25 a las 13:30 horas. Los boletos se pueden adquirir en la taquilla del CENART y a través de Ticketmaster. Noticias 22, Omar Vera. Hoy se cumplen 10 años del fallecimiento de Amy Winehouse, cantante, compositora británica de rhythm and blues, rock, jazz, soul. Más esperado que la inauguración de los Juegos Olímpicos, mirando músicas con el maestro Juan Arturo Brennan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Mirando Músicas. El reciente día 6 de julio
mientras el mundo todo, y en particular los medios dedicados a la cultura, el entretenimiento, etcétera, se dedicaban a toda clase de frivolidades, pasó prácticamente desapercibido en el mundo y, por supuesto, en nuestro país totalmente desapercibida, la muerte de un gran músico. Ese día murió Jivan Gasparian. ¿Quién fue Jivan Gasparian? Fue el intérprete preeminente de nuestro tiempo del instrumento nacional de Armenia, al menos el instrumento más importante nacional de Armenia, que es el duduk. El duduk es un instrumento de viento madera, de doble caña. El símil más semejante sería el oboe, y el duduk ocupa un lugar absolutamente preeminente, no solamente en la cultura musical, sino en el alma, en el espíritu de Armenia, por muchas razones que sería muy complicado de explicar. Jivan Gasparian nació en 1928 y, como dije, murió apenas el 6 de julio pasado. Inició sus estudios del duduk a los 6 años de edad. A los 20 ya era solista en el Ensamble Nacional de Música y Danza Popular de Armenia. A lo largo de su carrera recibió numerosísimos y muy merecidos premios, como por ejemplo 4 medallas de la UNESCO. En 1973 fue declarado artista del pueblo de Armenia, y de ahí para el real, como dicen por ahí, muchos reconocimientos. La figura de Jivan Gasparian no solamente fue de una importancia enorme en su natal Armenia, sino que también fue importantísimo en el resto del mundo, sobre todo por aquellos artistas con los que colaboró. Entre muchísimos más, recuerdo a Peter Gabriel, a Sting, a Brian May, el guitarrista de Queen, a Brian Eno, a Hans Zimmer, a Andreas Vollenweider, y un poco más cerca de su propia órbita cultural y geográfica, también sus colaboraciones con el espléndido gordo cantante que fue Nusrat Fateh Ali Khan. Vamos a iniciar un poco entonces la parte musical de este homenaje en recuerdo de Jivan Gasparian, mirándolo y escuchándolo tocar su duduk. Y ahí pues la figura, el arte, el instrumento y el sonido de ese gran artista que fue Jivan Gasparian. Por supuesto, Jivan Gasparian fue además un gran maestro y tuvo una larga temporada como profesor en el Conservatorio Estatal de Yerevan, la capital de la Armenia contemporánea. Y en el año 1998, aunque ya era bastante conocido, dio un paso más adelante en la difusión de este bellísimo instrumento que es el duduk, al presentar un disco con un cuarteto de duduks que lideraba él, y eso enriqueció muchísimo la paleta sonora del instrumento. Por cierto, no necesariamente el nombre con el que le conocemos ahora, duduk, sino alguno de los nombres antiguos que tuvo este instrumento significaba
alma del árbol de albaricoque, y me puse a averiguar y en efecto muchos de los duduks contemporáneos, no sé si todos, están fabricados precisamente con madera del árbol de albaricoque. Una de las razones que permitieron que Jivan Gasparian fuera más conocido en Occidente que lo que pudo haber sido si se hubiera restringido a tocar en el ámbito armenio, es que colaboró con muchos soundtracks en la música de muchas películas, y eso lo dio a conocer de manera muy importante en Occidente. La última tentación de Cristo, Ronin, Samsara, El Cuervo, Siriana, Diamante de Sangre y muy importantemente Gladiador, que fue una de las películas que dieron a conocer a este gran artista que fue Jivan Gasparian. Por supuesto, se los estoy recomendando, tiene una muy amplia discografía, tanto en calidad de solista, como miembro de los ensambles y por supuesto sus participaciones en todos estos soundtracks. Una cosa interesante al respecto de este gran artista que fue Jivan Gasparian es que ha dejado escuela, no necesariamente alumnos directos de él, sino una generación nueva que sigue tocando el duduk para que esta hermosísima tradición musical no se pierda. Entre ellos, entre los nuevos tañedores o sopladores del duduk, puedo mencionar a Arsen Petrosian, Armen Grigorian, Haig Sarikuyunjian, Levon Minassian, y me encontré a un Gagik Gasparian que no pude averiguar si es pariente del gran Jivan Gasparian o no. El caso es que al menos ya hay una generación nueva que sigue tocando el duduk. Me han preguntado algunas personas con las que he compartido la música de Armenia, particularmente la del duduk, ¿por qué casi toda la música del duduk es tan melancólica? La respuesta es muy clara. La historia toda del pueblo armenio, una historia llena de exilios, de diásporas, de invasiones, de toda clase de atropellos a la comunidad armenia desde siempre y de manera particular, por supuesto, el gran atropello al pueblo armenio, que fue el genocidio de 1915 y años subsecuentes, que todavía sigue no solamente impune, sino sigue oculto, porque los herederos de quienes perpetraron esa masacre siguen insistiendo que no ocurrió, B, que si ocurrió no fue culpa de ellos. Yo creo que el duduk seguirá sonando de manera muy triste mientras no se haga una mínima retribución justiciera al respecto de esto. Mientras tanto, debo decirles que Jivan Gasparian es uno de los artistas más apreciados en Armenia, y allá, por supuesto, su muerte causó un gran revuelo y hubo toda clase de homenajes y recordatorios para Jivan Gasparian muy merecidos. Así pues, este segmento de Mirando Músicas este viernes está dedicado a él. Antes de despedirme, dejándolos, por supuesto, con más música de Jivan Gasparian y su maravilloso duduk, les diré que yo tengo uno. Este es un duduk. No puedo decir que es mío porque estrictamente no es mío. Lo tengo en préstamo a largo plazo, en comodato, gracias a la generosidad de una familia armenia muy querida mía, que son los Piloyan Buchikanian. Desde aquí les digo que tarde o temprano voy a aprender por lo menos a sacarle un sonido a este hermoso duduk que tengo en casa, gracias a ellos. Termina aquí Mirando Músicas, los dejo pues en la compañía espléndida de Jivan Gasparian, quien falleció recientemente el 6 de julio de este año y dejó una herencia musical, cultural y nacional importantísima para Armenia y para el resto del mundo. Vamos a escucharlo, los veo aquí el próximo viernes, el lunes hay noticiero. Chao.